¿Qué pasaría si te dijera que hace apenas 275 años, la nación más poderosa de la Tierra ni siquiera existía? Esta es la historia increíble de cómo 13 colonias en dificultades se convirtieron en la mayor superpotencia del mundo. Prepárate, porque este viaje es épico. América colonial, 1750. Retrocedamos a América del Norte en 1750. Han pasado 150 años desde que personas de Europa Occidental, la mayoría huyendo de la pobreza, el hambre, la persecución religiosa o la opresión política, llegaron por primera vez a este continente. Su migración costó la vida de millones de nativos americanos que habían vivido aquí durante miles de años, principalmente organizados en sociedades tribales. En la costa oriental, Gran Bretaña había establecido colonias que albergaban aproximadamente 1,5 millones de personas. Las regiones del norte dependían principalmente de la pesca y el comercio, mientras que el sur disfrutaba de un clima perfecto para cultivar tabaco, arroz y algodón. Terratenientes adinerados llamados plantadores se apoderaron de vastos territorios y los explotaron comprando personas esclavizadas traídas de África en lo que se conoció como el comercio triangular. Más hacia el oeste, las montañas Apalaches formaban una frontera natural. Más allá de ellas se extendía una enorme colonia francesa que existía en gran parte gracias al comercio de pieles. Las tensiones aumentaron entre las colonias francesas y británicas. Cuando estalló la Guerra de los 7 Años en Europa, Gran Bretaña, emergiendo como la potencia dominante, se apoderó de Nueva Francia. Las tribus nativas americanas que vivían en estos territorios se unieron y exigieron que los británicos se retiraran, pidiendo el reconocimiento de su propio Estado soberano. Para calmar la situación, el gobierno británico creó apresuradamente reservas indias entre los Apalaches, el río Mississippi y los Grandes Lagos. Esto no satisfacía a los colonos, que querían aprovechar la oportunidad y expandir sus territorios hacia el oeste. Para empeorar las cosas, la guerra había sido increíblemente costosa para Gran Bretaña. La corona esperaba que sus colonias ayudaran a pagar parte de la deuda a través de nuevos impuestos, y esto desencadenó un descontento aún mayor entre la población local. La fiesta del té de Boston y la Revolución. En Boston, como protesta contra los aranceles sobre el té, los colonos disfrazados de nativos americanos abordaron los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales y arrojaron su carga, té, al océano. Esto se conoció como la Fiesta del Té de Boston, y fue solo el comienzo. En esta atmósfera tensa, representantes de 12 colonias se reunieron en Filadelfia, organizando el primer Congreso Continental. Decidieron boicotear los productos británicos. Al año siguiente, comenzó la Guerra de Independencia, con los rebeldes, también llamados patriotas, enfrentándose a los británicos y sus leales. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental proclamó la independencia de los Estados Unidos de América. Francia vio en esto una oportunidad para vengarse de su derrota en la Guerra de los 7 Años. Habiendo invertido seriamente en su armada, ahora tenía los medios para desafiar a la Armada Real. Francia entró en una alianza con los patriotas. España y las Provincias Unidas de los Países Bajos también se unieron a la guerra contra Gran Bretaña. En 1783, los patriotas lograron la victoria, obligando a Gran Bretaña a reconocer la independencia de su país. Estados Unidos obtuvo territorios que se extendían hasta el río Mississippi, mientras que España tomó control de Florida. Nacimiento de una nación. Este fue el primer caso en que una colonia europea obtuvo independencia. Estados Unidos adoptó una constitución basada en una estricta separación de poderes. El poder legislativo, representado por el Congreso, aprueba leyes y presupuestos. El poder judicial, encabezado por la Corte Suprema, defiende la Constitución. Y la tercera rama es el poder ejecutivo, con el presidente de Estados Unidos como jefe. Por otro lado, cada uno de los 13 estados poseía soberanía, su propia constitución y tenía un gobernador. Se tomó la decisión de construir una nueva capital en el río Potomac. En el oeste, cualquier territorio con una población libre superior a 60,000 tenía derecho a formar un nuevo estado, igual a todos. Expansión hacia el oeste.
Los pioneros se dirigieron hacia el oeste, empujando a las tribus nativas americanas más lejos del Mississippi. En 1800, Francia obtuvo Luisiana de España a cambio del reino de Etruria. Pero defender un territorio tan vasto, distante y poco conocido resultó difícil. Temiendo la pérdida de Luisiana en una guerra con el Reino Unido, Francia decidió vender la región a Estados Unidos. El Congreso entonces financió expediciones exploratorias para alcanzar el Océano Pacífico. En Europa, Francia y el Reino Unido chocaron nuevamente. Estados Unidos intentó permanecer neutral, pero después de disputas con Gran Bretaña, entraron en guerra. Su intento de invadir Canadá fracasó, y mientras tanto, Gran Bretaña realizó una incursión naval, llegó a Washington y quemó la ciudad. Al final de la guerra, Estados Unidos abandonó sus ambiciones respecto al norte y centró sus atenciones en el sur, donde el Imperio Español estaba en declive. Una invasión militar de Florida condujo a negociaciones que les permitieron anexar este territorio. En el oeste, Oregón se dividió con el Reino Unido. El Sendero de Lágrimas. Al este del Mississippi, 5 tribus nativas americanas se adaptaron a la vida agrícola sedentaria. Sin embargo, el Congreso decidió apoderarse de estas tierras y forzó a los habitantes indígenas a trasladarse a reservas al oeste del Mississippi. En el camino, miles murieron por agotamiento. Esto se conoció como el Sendero de Lágrimas. Guerra México-Americana y fiebre del oro. En México, Texas, donde la mayoría de la población había llegado desde Estados Unidos, declaró su independencia. Como resultado de la guerra, surgió la República de Texas, que fue anexada por Estados Unidos en 1845. Pero como la frontera no estaba claramente definida, los dos países terminaron en guerra. Estados Unidos derrotó a México y aprovechó esta oportunidad para anexar Nuevo México y California, donde el descubrimiento de yacimientos de oro desencadenó la fiebre del oro, atrayendo a cientos de miles de buscadores de todos los estados. Como la ruta terrestre resultó peligrosa, se invirtieron fondos privados para crear un ferrocarril a través del Istmo de Panamá. California entró a Estados Unidos como un estado sin esclavitud. Los estados del sur eran en gran parte agrarios y mantenían la esclavitud, mientras que los estados del norte eran industriales y libres. Ambos lados querían difundir su sistema a los estados del oeste y esto los alejó. Guerra civil. En 1860, Lincoln, quien se oponía a la esclavitud, fue elegido presidente. En respuesta, los estados del sur se separaron uno tras otro de Estados Unidos y se unieron proclamando la creación de los Estados Confederados de América. Comenzó la Guerra Civil con la Unión del Norte enfrentándose a la Confederación del Sur. El norte estableció un bloqueo naval de la costa atlántica, cortando al sur de cualquier apoyo potencial de Europa y bloqueando las exportaciones de algodón. En 1865, el norte logró la victoria y, aprovechando la oportunidad, estableció sus políticas como universales. La esclavitud fue abolida y 3,5 millones de personas esclavizadas fueron liberadas. Pero ahora los afroamericanos se convirtieron en víctimas de segregación y racismo, especialmente con el surgimiento del Ku Klux Klan, una organización que defendía la supremacía blanca. Algunos residentes emigraron al norte, otros se mudaron a las ciudades. Revolución industrial y auge de la inmigración. El Imperio ruso, temiendo control británico de Alaska, decidió vender este territorio a Estados Unidos. Para acelerar la conquista del oeste, el gobierno financió la construcción de ferrocarriles transcontinentales. La invención de nuevas máquinas y mecanismos condujo al desarrollo agrícola en el centro del país. Vastos cultivos de trigo y maíz, así como extensos pastizales, llegaron a costa de los últimos 250,000 nativos americanos que fueron colocados en reservas. Por otro lado, la tierra fértil permitió un rápido desarrollo industrial. La vieja Europa continental ahora veía a Estados Unidos como un nuevo Eldorado. Huyendo de la pobreza y la persecución religiosa, muchos residentes del sur y este de Europa emigraron a Estados Unidos, donde aceptaron trabajos mal pagados. El auge económico benefició solo a una pequeña categoría de personas,
una élite representada por dueños de fábricas que se enriquecieron rápidamente, monopolizando sectores como la producción de acero, ferrocarriles, petróleo y banca, a expensas de trabajadores y campesinos, incluidas mujeres y niños que laboraban en condiciones duras. Comenzaron protestas y huelgas exigiendo mejores condiciones, pero a menudo fueron reprimidas con fuerza a través de organizaciones militares privadas o la Guardia Nacional, convirtiéndose en potencia mundial. Mientras los países europeos poseían colonias en todo el mundo, Estados Unidos también buscó oportunidades para proyectar su poder en el escenario internacional. Después de anexar Hawái en el Océano Pacífico, dirigieron su atención a Cuba, donde estaba ocurriendo un levantamiento anti-español. Estados Unidos apoyó a los combatientes por la independencia cubana. Después de una explosión inexplicable de un barco de la Armada estadounidense en el puerto de La Habana, comenzó la guerra entre Estados Unidos y España. Estados Unidos ganó, logrando la independencia de Cuba y apoderándose de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Así, el país se convirtió en una potencia colonial. En Colombia, una compañía francesa había comenzado a construir un canal que conectaría los dos océanos, acortando sustancialmente la ruta entre las costas este y oeste de Estados Unidos. Estados Unidos compró este proyecto e intervino para apoyar la independencia de Panamá. A cambio, el gobierno de Panamá ofreció a Estados Unidos una estrecha franja de territorio, ayudándoles a completar la construcción del canal que se inauguró en 1914. Primera Guerra Mundial. En Europa comenzó la Primera Guerra Mundial. Mientras los trabajadores y campesinos eran reclutados al frente, los volúmenes de producción cayeron. La industria estadounidense aprovechó esto y, a pesar de la neutralidad militar del país, vendió municiones, alimentos, ropa y automóviles a crédito a las potencias de la Entente. En respuesta, Alemania intentó establecer un bloqueo naval hundiendo barcos mercantes en aguas británicas. En 1917, se interceptó un telegrama alemán destinado a México proponiendo una alianza militar contra Estados Unidos. Esto obligó a Estados Unidos a entrar en la guerra del lado de la Entente. 2 millones de soldados fueron enviados a los frentes europeos. 116.000 de ellos murieron en la guerra. Después de la victoria de la Entente, Europa quedó endeudada con Estados Unidos. Los locos años 20. La economía estadounidense floreció. En las fábricas, las mejoras en las líneas de producción permitieron un fuerte aumento en los volúmenes de producción y redujeron los precios. El aumento del poder adquisitivo y los volúmenes de crédito llevaron a un boom de ventas de automóviles, electrodomésticos y acciones bancarias. Hollywood se convirtió en una industria masiva capaz de influencia global. Gracias al radio, géneros musicales como el jazz se volvieron populares principalmente en Nueva York. Se abrieron clubes nocturnos estimulando las ventas de alcohol. El gobierno conservador, buscando frenar este fenómeno, votó por la prohibición, haciendo ilegal la producción, transporte o venta de alcohol. En respuesta, miles de bares escondidos aparecieron en todo el país. Una red de mafia se apoderó de este mercado y se enriqueció rápidamente con ello. Mientras tanto, el sur permaneció al margen de esta prosperidad. La caída de los precios de los productos agrícolas sumió a la región en pobreza. El Ku Klux Klan ganó popularidad nuevamente. Esta vez, además de los afroamericanos, sus objetivos se convirtieron en católicos, judíos e inmigrantes. La membresía de la organización llegó a 5 millones de personas y después de varios episodios de linchamientos fue prohibida. La Gran Depresión. En 1929, el mercado de valores colapsó en Wall Street. La economía estadounidense se derrumbó. En pocos años, una serie de quiebras de empresas y bancos dejó a una cuarta parte de la población activa del país desempleada. La prohibición fue derogada y se tomaron medidas para revivir la economía y mejorar las condiciones laborales. Segunda Guerra Mundial. En Europa comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos, aunque oficialmente neutral, se preparó para la guerra reanudando el reclutamiento militar. Además, el país vendió armas, principalmente al Reino Unido y la URSS. En el Pacífico, con el objetivo de limitar la expansión del imperio japonés, que se había aliado con la Alemania nazi, Estados Unidos impuso un embargo sobre el suministro de acero y petróleo al país. Japón respondió con un ataque sorpresa a Pearl Harbor, obligando a Estados Unidos a entrar en la guerra. Estados Unidos comenzó en secreto investigaciones para crear la bomba atómica. En 1945, los aliados lograron la victoria sobre Alemania. La URSS y Estados Unidos se unieron en la lucha contra Japón. Una operación terrestre soviética en Manchuria y las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki obligaron a Japón a capitular. Al final de la guerra, Estados Unidos apoyó la creación de las Naciones Unidas, cuyo papel principal es mantener la paz y... En 1929, el mercado de valores colapsó en Wall Street. La economía estadounidense se derrumbó. En pocos años, una serie de quiebras de empresas y bancos dejó a una cuarta parte de la población activa del país desempleada. La prohibición fue derogada y se tomaron medidas para revivir la economía y mejorar las condiciones laborales. Segunda Guerra Mundial. En Europa comenzó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, aunque oficialmente neutral, se preparó para la guerra reanudando el reclutamiento militar. Además, el país vendió armas, principalmente al Reino Unido y la URSS. En el Pacífico, con el objetivo de limitar la expansión del imperio japonés, que se había aliado con la Alemania nazi, Estados Unidos impuso un embargo sobre el suministro de acero y petróleo al país. Japón respondió con un ataque sorpresa a Pearl Harbor, obligando a Estados Unidos a entrar en la guerra. Estados Unidos comenzó en secreto investigaciones para crear la bomba atómica. En 1945, los aliados lograron la victoria sobre Alemania. La URSS y Estados Unidos se unieron en la lucha contra Japón. Una operación terrestre soviética en Manchuria y las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki obligaron a Japón a capitular. Al final de la guerra, Estados Unidos apoyó la creación de las Naciones Unidas, cuyo papel principal es mantener la paz y la seguridad en el planeta. Comienza la Guerra Fría. Europa estaba agotada por la guerra y significativamente destruida. Estados Unidos y la URSS se convirtieron en las dos principales potencias mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS intentaron extender su influencia sobre Europa. Estados Unidos implementó el Plan Marshall, mientras que la Unión Soviética apoyó a gobiernos procomunistas en países de Europa del Este. La vieja parte del mundo se encontró dividida por un telón de acero. La URSS y Estados Unidos entraron en la Guerra Fría, una carrera armamentista sin confrontaciones directas. Estados Unidos, habiendo evitado las consecuencias de la guerra en su territorio, poseía ventajas industriales, económicas y militares. Dentro del país, los empleados federales con simpatías por las ideas comunistas fueron obligados a renunciar. En Hollywood, la producción de propaganda anticomunista se puso en marcha. En el escenario mundial, el país recurrió a una política de intervención para detener la propagación del comunismo a cualquier costo. Estados Unidos interfirió en Grecia y China, y también envió tropas a Corea y Vietnam. A su vez, la Unión Soviética se esforzó por alcanzar a América. Después de desarrollar sus propias armas nucleares, se convirtió en el primer país en lanzar un satélite artificial a órbita. Luego superó su propio logro, enviando al primer ser humano al espacio. Después de esto, Estados Unidos comenzó el programa Apolo, cuyo objetivo era enviar a un astronauta a la Luna. Crisis de los misiles en Cuba. En Cuba, su intento de derrocar al nuevo gobierno comunista fracasó. La URSS utilizó esto para concluir una alianza con Cuba y desplegó misiles nucleares en su territorio, apuntando a Estados Unidos.
la tensión alcanzó tal nivel que una tercera guerra mundial parecía inevitable. Sin embargo, las dos potencias mundiales lograron llegar a un compromiso, resultando en que la URSS retirara los misiles de Cuba. Movimiento por los derechos civiles. Dentro del país, un número creciente de movimientos por los derechos civiles ganó fuerza, obligando al gobierno a reconsiderar sus políticas sociales. Los afroamericanos comenzaron acciones no violentas luchando contra la segregación. Un número creciente de mujeres se unió a la fuerza laboral y exigió igualdad salarial. Los nativos americanos también lucharon por mejores condiciones. Además, durante la participación estadounidense en la Guerra de Vietnam, movimientos pacifistas de estudiantes y hippies pidieron la paz. Alunizaje y distensión. En 1969, el país envió a la primera persona a la Luna. Millones de espectadores en todo el mundo vieron este evento en sus televisores en tiempo real. En el escenario mundial, Estados Unidos intentó suavizar las contradicciones. Comenzaron un acercamiento diplomático con China y firmaron un acuerdo con la URSS para limitar la carrera armamentista. En Oriente Medio, Estados Unidos apoyó a Israel en la guerra de Yom Kippur, por lo cual los países de la OPEP les impusieron un embargo. Después de negociaciones, Estados Unidos retiró sus tropas de Vietnam. 2 años después, los comunistas ganaron en ese país, dañando así la reputación de Estados Unidos. La URSS utilizó esta oportunidad para fortalecer su política internacional. Envió tropas a Afganistán y, en respuesta, Estados Unidos proporcionó a los muyahidines apoyo militar. En América Central, Estados Unidos intervino en la situación en Nicaragua y Guatemala para contrarrestar la revolución comunista. Irán, después de una revolución, se convirtió en una república islámica que se oponía a la política estadounidense. Esto fortaleció la presencia militar de este último en Oriente Medio para asegurar la seguridad de los suministros de petróleo. Por otro lado, la Unión Soviética intentó contener el movimiento revolucionario en Europa del Este. Fin de la Guerra Fría. En 1991, la URSS, cuya economía estaba en declive a pesar de las reformas, se desintegró, marcando el fin de la Guerra Fría. La única superpotencia. Estados Unidos se convirtió en la única potencia mundial. Dentro del país, la población exigió una mayor inversión en la lucha contra la pobreza, el crimen, las pandillas y las drogas. Sin embargo, Estados Unidos todavía se enfocaba principalmente en la política exterior, mostrando un deseo obvio de convertirse en algo así como la policía del mundo. Cuando Irak invadió Kuwait, apoderándose del 9% de las reservas mundiales conocidas de petróleo, Estados Unidos formó una coalición y neutralizó al ejército iraquí. Después de esto, Estados Unidos creó una lista de países llamados Estados Canallas que amenazaban la paz y estabilidad globales. Estos países se convirtieron en sujetos de bloqueos y embargos. En este momento, la presencia militar del aliado de Israel en Medio Oriente desagradó a los islamistas radicales, incluida la organización terrorista Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden, un exaliado estadounidense en la guerra afgana. Las instituciones y activos estadounidenses en todo el mundo se convirtieron en objetivos de ataques terroristas. Guerra contra el terror. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se convirtió en víctima de un ataque terrorista a gran escala en su territorio. Así, el terrorismo se convirtió en el principal enemigo del país. Pero esta guerra resultó más difícil porque las organizaciones terroristas operan de manera encubierta, formando redes sin fronteras definidas. Habiendo comenzado una guerra contra los talibanes en Afganistán, Estados Unidos endureció su política hacia Corea del Norte, Irak e Irán, a los que consideraba parte del llamado Eje del Mal. Comenzó una nueva guerra contra Irak.
Sin embargo, después de derrocar rápidamente el gobierno, las tropas estadounidenses se encontraron en guerra con varios grupos terroristas en la región. Crisis financiera y era moderna. En 2007, la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la posterior crisis financiera mundial asestaron un golpe a la economía mundial. El país intentó revivir su economía, recurriendo, entre otras medidas, a un fuerte aumento en la extracción de petróleo de esquisto en su territorio. Hoy en día, la política de intervención estadounidense encuentra una resistencia cada vez más dura por parte de países en desarrollo como Rusia y China. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo la mayor fuerza económica y militar del mundo. Conclusión. Desde 13 frágiles colonias hasta la superpotencia dominante del mundo, el viaje de América ha sido nada menos que extraordinario. A través de la revolución, guerra civil, transformación industrial, 2 guerras mundiales y la Guerra Fría, Estados Unidos moldeó no solo su propio destino, sino el curso de la historia global misma. La pregunta ahora es, ¿qué viene después? Solo el tiempo lo dirá.